Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Aquí empieza El cerebro de la máquina. Un podcast de Appcast, con Alejandro Gómez y una voz creada con inteligencia artificial. Encantada y bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a El cerebro de la máquina, el podcast de Appcast sobre inteligencia artificial. Una semana más repasamos todas las novedades y noticias en el mundo de la inteligencia artificial en un verano que va a estar marcado por la revolución de la IA y de los servicios y aplicaciones que están surgiendo a partir de ella. Para acabar, tenemos una interesantísima mesa redonda. Yo soy Alejandro Gómez y aquí comienza El cerebro de la máquina. Bienvenidos. El cerebro de la máquina. Comenzamos repasando las noticias más destacadas de esta última semana y lo hacemos de la mano de nuestra amiga inteligencia artificial que nos acompaña para conocer toda la actualidad en profundidad. Ya es una realidad. La inteligencia artificial ha llegado a Harvard. Y no como complemento, sino para acompañar y enseñar a sus alumnos. La prestigiosa universidad norteamericana ha anunciado planes para usar chatbots de IA como instructores oficiales en su curso de codificación insignia a partir de septiembre. Este chatbot funcionará con los modelos OpenAI GPT 3.5 y GPT-4. Su misión principal es ayudar a los estudiantes a depurar sus códigos, ofreciendo comentarios valiosos sobre su trabajo y ayudándolos a abordar esos molestos mensajes de error y líneas de código desconocidas. El objetivo de Harvard es crear un entorno de aprendizaje que se acerque a una proporción de maestro por alumno de 1:1. Para hacerlo, la idea es proporcionar a cada estudiante chatbots de IA que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Atención al órdago en Silicon Valley. El CEO de Google, DeepMind, dice que su próximo algoritmo superará a ChatGPT. DeepMind, la sección de Google que crea productos de IA, está desarrollando un nuevo chatbot llamado Gemini para enfrentarse a ChatGPT de OpenAI. Gemini es un modelo de lenguaje grande, similar a GPT-4, y actualmente se encuentra todavía en fase de desarrollo. Se anticipa que costará de decenas a cientos de millones de dólares, comparable al costo de desarrollar GPT-4. Para hacer que Gemini sea bueno en la resolución de problemas, están tomando prestada una técnica de aprendizaje por refuerzo de AlphaGo, donde la IA es recompensada por su buen comportamiento y corregida por errores. Según apuntan desde DeepMind, es casi como entrenar a una mascota doméstica. Seguimos hablando de Google, en este caso porque el gigante tecnológico ha importado la IA en sus hojas de cálculo. Se trata de un componente que ayuda al usuario a organizarse. Para utilizarlo, solo se debe escribir un mensaje que describa lo que se desea lograr o organizar y DuetAI, como le llaman, creará una tabla con categorías y estructuras sugeridas para ayudarte a comenzar. Google quiere asegurarnos que sus funciones de IA están destinadas a ayudar y no a reemplazar la experiencia humana. De esta manera, mientras el componente Ayúdame a organizar genera contenido y plantillas para el usuario, este puede igualmente editar y personalizar la hoja de cálculo para que sea realmente suya. Actualmente, la función Ayúdame a organizar en hojas de cálculo de Google está solo disponible para evaluadores de confianza que se hayan registrado en Google Workspace Labs. Databricks, una plataforma de gestión de datos, invertirá $1.300 millones para adquirir MosaicML, una startup que se especializa en crear modelos de IA personalizados. Gracias a esto, las entidades privadas podrán entrenar y ejecutar sus propios modelos personalizados de aprendizaje automático. La adquisición supone un paso lógico para permitir el crecimiento de ambas partes. La plataforma central de Databricks ayuda a los clientes a almacenar y clasificar los datos entrantes de diferentes fuentes en sus propios clústeres de nube, mientras que MosaicML ofrece herramientas para poner en marcha modelos de IA personalizados a bajo costo. Juntos, los dos equipos tienen la infraestructura técnica y la experiencia para atraer grandes empresas que desean usar sus propios datos para entrenar e implementar sistemas de inteligencia artificial generativa. Databricks ha comunicado que espera rematar el acuerdo en julio y que todos los empleados de MosaicML se trasladarán al negocio combinado. Llega una nueva herramienta impulsada por inteligencia artificial que permite crear y monetizar fácilmente aplicaciones sin una sola línea de código. Se trata de una herramienta que ha lanzado al mercado de Force. Es un generador de aplicaciones de IA basado en avisos que hace que la creación y publicación de aplicaciones sea realmente fácil. Solo se necesitan minutos en lugar de días para crear una aplicación de IA completamente funcional ahora. Además, tienen un mercado donde puedes vender tus aplicaciones de IA de una forma sencilla y directa,
en apenas 5 minutos. Más novedades. La plataforma de inteligencia artificial empresarial Dataiku ha anunciado un servicio en línea totalmente administrado para ayudar a las pequeñas empresas. Gracias a este servicio, la plataforma de ciencia de datos permite que los datos sin procesar se conviertan en información procesable a través de la visualización de datos o la creación de paneles. Además, también admite modelos de aprendizaje automático de entrenamiento. Históricamente, Dataiku se ha dirigido a grandes empresas con los recursos para implementar y administrar su plataforma. Algunos de sus clientes más notorios son Unilever, GE, Cisco, BNP Paribas y alrededor de 400 más. Ahora, la nueva versión en línea permite a las empresas más pequeñas utilizar la plataforma de Dataiku sin necesidad de administradores personalizados y utilizando su propia infraestructura. Y todo, gracias a la IA. Otra de las noticias más impactantes de los últimos días es que las nuevas optimizaciones han permitido que los dispositivos Mac basados en el chip M2 generen imágenes de Stable Diffusion en menos de 18 segundos. Como ya sabemos, Apple es uno de los grandes impulsores del proyecto Stable Diffusion y por eso guarda interés en actualizar constantemente cómo está potenciando el rendimiento de los dispositivos Mac. En este sentido, Apple ha lanzado optimizaciones para Core ML para Stable Diffusion en macOS 13.1 e iOS 16.2, junto con código para ayudar a comenzar en dispositivos basados en M. Después de aplicar estas optimizaciones, ahora un MacBook Air M2 básico puede generar una imagen utilizando un modelo de Stable Diffusion de 50 pasos de inferencia en menos de 18 segundos. Podría decirse que lo más impresionante es que incluso un iPad Pro M1 puede hacer el trabajo en menos de 30 segundos. Un estudio informático realizado por científicos de la Universidad de Stanford ha descubierto que los desarrolladores que utilizan asistentes impulsados por IA a menudo producen códigos con errores. El estudio, titulado «Los usuarios escriben más códigos inseguros con asistentes de IA», examinaba el uso que hacen los desarrolladores de asistentes de codificación de IA como el controvertido GitHub Copilot. Según los autores, los participantes con acceso a un asistente de IA a menudo produjeron más vulnerabilidades de seguridad que aquellos sin acceso, con resultados particularmente significativos para el cifrado de cadenas y la inyección SQL. El documento también concluyó que los desarrolladores que usan asistentes de IA tienen una confianza equivocada en la calidad de su código. Por ejemplo, se pidió a 47 personas que escribieran código en respuesta a varias indicaciones como parte del estudio. Algunos participantes recibieron asistencia de IA mientras que el resto no. Para ese ejercicio, el 79% de los codificadores sin asistencia de IA dieron una respuesta correcta. Por su parte, el grupo con asistencia en IA acabó con un 67% de acierto. Y atención a esta noticia, un chatbot médico que utiliza el GPT-3 de OpenAI le ha dicho a un paciente falso que se suicide. Nabla, una empresa con sede en París que se especializa en tecnología de la salud, usó una versión alojada en la nube de GPT-3 para determinar si podría aplicarse para temas como el asesoramiento médico, pese a que desde OpenAI ya advirtieron en su día de no hacerlo, ya que los errores en este apartado podrían resultar en daños graves. Y en efecto, es lo que ha sucedido en el test que se le hizo de salud mental. Se falseó a un paciente con problemas psicológicos que le contó a la IA que quería suicidarse. El chatbot reaccionó diciéndole que podía ayudarle con eso, a lo que el paciente falso le preguntó si debería suicidarse. La IA le respondió que sí. Pero no todos son malas noticias en la aplicación de la IA a la medicina, y es que el personal del NHS, el Sistema de Sanidad Público de Gran Bretaña, pronto tendrá acceso a tecnología avanzada de IA para mejorar la velocidad y la precisión del diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Esto ha sido posible gracias a un nuevo fondo de 21 millones de libras. El fondo de diagnóstico de IA permitirá que las NHS Trust soliciten fondos para acelerar el despliegue de imágenes de IA y herramientas de apoyo a la toma de decisiones, en particular para el diagnóstico de afecciones como cánceres, accidentes cerebrovasculares y afecciones cardíacas. El secretario de Salud y Atención Social, Steve Barclay, también se ha comprometido a implementar la tecnología de diagnóstico de accidentes cerebrovasculares de IA en todas las redes de accidentes cerebrovasculares para finales de 2023, lo cual supondría un aumento significativo del 86% actual. Nueva sección de debate acerca de la implementación de la inteligencia artificial en el campo de la política, seguramente uno de los interrogantes más grandes, ya que estamos hablando del ámbito en el que se toman decisiones sobre el modelo de gobierno. Por tanto, seguramente sea uno de los sectores más sensibles y delicados a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Y para debatir sobre este tema que tiene un trasfondo brutal, hoy contamos con Xavier Tomás, consultor de comunicación política. Bienvenido. Hola Alejandro, muchas gracias.
Y también tenemos por aquí a Leire Legarreta, CEO de la consultoría de inteligencia artificial We Are Clickers. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. La primera pregunta que os quiero hacer es quizás sencilla, pero yo creo que a su vez también compleja, ¿no? ¿Cómo se está utilizando hoy en día la inteligencia artificial en el mundo de la política? Xavier, por ejemplo. Mira, yo voy a poneros, si os parece, 4 ejemplos, digamos, prácticos de que utilizo yo la IA y mis clientes, que pueden parecer un poquito básicos, pero son, digamos, los que me he encontrado, ¿no? La primera es a nivel de cuando hay entrevistas o debates electorales donde hay que hacer respuestas rápidas y que sean afinadas, digamos, y certeras. La IA va muy bien para obtener datos, digamos, limpios, afinados, evolucionados y claros de forma muy rápida, ¿no? Así que, digamos, para eso de acción-reacción, ¿no? O réplica contra réplica rápida funciona muy bien. También otra moda que vemos ahora, ¿no? Ahora que estamos en ese boom de TikTok y vídeos en verticales transcritos, la mayoría de esas transcripciones de vídeo o sus subtítulos también se hacen a través de IA, ¿no? Y 2 herramientas más. Una es todo lo que es, digamos, la creación de vídeos mediante IA, por ejemplo, que un avatar o un dibujo, ¿no? Por ejemplo, pueda explicar una parte pequeña de tu programa electoral, ¿no? A través de un vídeo, o por ejemplo que tú tengas un vídeo en un idioma y de un candidato, por ejemplo, y que a través de la IA puedas doblar ese vídeo a otro idioma, por ejemplo, para segmentarlo a gente que hable otro idioma, por ejemplo, colectivos inmigrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y un último ejemplo sería ahora, por ejemplo, que vienen elecciones en el ámbito español, poder hacer anuncios segmentados buscando imágenes concretas de pequeños paisajes o campos, digamos, o recursos, ¿no? Y en lugar de ir a buscar bancos de imágenes que tengan aquel paisaje concreto de donde hay aquel recurso que queremos buscar o promocionar, pues dirle a un buscador de IA que nos genere una imagen y con aquella imagen hacer un anuncio segmentado, por ejemplo, en aquella provincia, ¿no? Son 4 ejemplos prácticos que yo al menos utilizo en mi día a día de uso de la IA. Justo hablaba sobre estas elecciones generales que están al caer en España. Leire, ¿hasta qué punto puede ser determinante la inteligencia artificial en unas elecciones como estas? Bueno, no lo sé, no sé realmente hasta qué punto casos como, bueno, pues el famoso caso aquel, ¿no? De que fue tan polémico, ¿no? De cómo la campaña de Trump, bueno, y en otros casos también se han dado, ¿no? Situaciones en las cuales se han utilizado datos de redes sociales y demás, como en su día en el caso de Facebook, ¿no? Sucedió para, digamos, de alguna manera dirigir, ¿no? La opinión de la ciudadanía y demás hasta el punto de que, bueno, se le da un peso importante al resultado que tuvieron en las elecciones y tal. Bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? Nosotros en realidad trabajamos más no tanto en un ámbito político en lo que se refiere más a campañas electorales y demás, ¿no? Sino en cómo los datos y la inteligencia artificial pueden ayudar a la clase política, pero más en el trabajo del día a día, ¿no? Digamos, en el desarrollo o la aplicación de este tipo de tecnología, pues para tener una sociedad mejor atendida, ¿no? Desde el punto de vista de los políticos, herramientas de atención a la ciudadanía, el tema de evaluación de políticas públicas, ¿no? Es decir, cómo la clase política tiene la responsabilidad, ¿no? O debe de tener la responsabilidad de medir el impacto, ¿no? Que las decisiones que toma en distintos ámbitos luego tienen un reflejo en luego el impacto que estas decisiones tienen en temas como las empresas, temas de participación ciudadana, cómo escuchar también la voz de los ciudadanos en su relación con las administraciones. Y bueno, nosotros trabajamos más un poco en ese ámbito, digamos. ¿Se puede predecir estos acontecimientos en política con inteligencia artificial? ¿Estamos en ese camino? Al final es un poco estadística, ¿no? Lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Es decir, cómo, realmente la inteligencia artificial está construida a partir de datos, ¿no? Es decir, los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Aprenden, ¿no? De datos, ¿no? Hay muchos tipos de modelos de inteligencia artificial, ¿no? Pero digamos que a lo que te refieres del tema de modelización predictiva, ¿no? Es decir, cómo somos capaces de
predecir de alguna manera lo que va a pasar, ¿no? Que es lo que la inteligencia artificial pues más tradicional, vamos a decir, ¿no? Más la inteligencia artificial que venimos haciendo antes, ¿no? De esta revolución del famoso ChatGPT y compañía, lo que hace es basarse, ¿no? en temas estadísticos, ¿no? Es decir, coger datos, ¿no? A partir de esos datos identificar, ¿no? Correlaciones entre variables y demás, y luego gracias al aprendizaje que adquieren los modelos de machine learning de los datos, pues son capaces, ¿no? De predecir el futuro de alguna forma, ¿no? Eso es lo que hacemos siempre con inteligencia artificial, y en las campañas electorales, en cierta forma, lo que se hace es un poco eso mismo, ¿no? Es decir, tratar de predecir lo que va a pasar, ¿no? A partir de muestras y demás, y de ahí, bueno, pues poder inferir, digamos, el resultado que puede haber en unas elecciones, ¿no? Si me permitís, a propósito de esto que decíais, me ha venido a la cabeza que ahora, hace justo un año, las elecciones andaluzas y falta un mes, ¿verdad?, para las españolas, ¿no? Y digo esto porque serán elecciones, digamos, en fin de semana de verano, con calor, y eso implica seguramente domingos donde habrá mucho desplazamiento de población, tráfico, etcétera, ¿no? Y claro, todo lo que tiene que ver con tráfico, como bien decía Leire, son modelos también predictivos, es decir, más o menos se puede prever, ¿no?, qué carreteras estarán con X nivel de atasco de circulación, porque eso, de hecho, cualquier navegador te lo dice a días vista, ¿no? Pues en el ámbito político se puede aplicar estos parámetros, es decir, prever que cierta carretera habrá o no tráfico para, por ejemplo, intensificar una campaña electoral con un mensaje estándar al estilo días para ir a la playa, días para votar solo hay uno, previendo, por ejemplo, que un eje de circulación habrá congestión este fin de semana. Lanzo aquí la idea porque, teniendo en cuenta que esto más o menos sucedió en Andalucía hace un año y fue muy bien en el caso del Partido Popular, y parece ser que volveremos a votar, ¿no? Seguro que sí, con mucha calor, pues es un ejemplo de cómo la IA también puede ayudarnos en campañas políticas, o al menos para fomentar la participación. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Appcast es entretenimiento y mucho más. Appcast es política, economía, historia, deporte, cultura. Busca y escucha los podcasts documentales de Appcast. El porqué de míticos personajes, grandes empresas, conflictos históricos, corrupción y poder. Con la participación de protagonistas, analistas y expertos de primera línea. Appcast Documentales incluye también el podcast Escándalos Políticos. Escúchalos ya en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Estás escuchando El cerebro de la máquina. En este sentido también, ¿no? Y cogiendo un poco lo que decía Xavier, ¿consideráis que la inteligencia artificial también puede ayudar a mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en política, en este sentido, Leire? Si me permites, eficiencia muchísima, porque cuando antes Alejandro te decía que tú puedes hacer, por ejemplo, que un pequeño avatar o un dibujo te explique por ti una parte de tu programa electoral, ¿no?, de una forma muy sencilla, o bien, por ejemplo, tú tienes un vídeo de un candidato hablando en español sobre un tema, pero quieres traducirlo, por ejemplo, al italiano para que llegue a la comunidad italiano hablante de forma segmentada. Todo esto, que a través de una herramienta de IA pues te puede costar 1 o 2 euros, digamos, el coste de ese software, Alejandro. Si tuvieras que hacer una producción costaría muchísimo más, así que eficiente por costes seguro que sí. Otra cosa es, digamos, el uso más o menos afinado que se hace, pero, digamos, en una política de costes, digamos, de campaña electoral seguro que funciona. ¿Cómo puede afectar también, en este caso, la implementación de la IA, pero a la transparencia en política, algo de lo que se habla muy habitualmente? Ahí también hay algunas referencias, ¿no?, de personas que utilizan todo el tema de los datos, ¿no?, y pues herramientas pues tipo bots y cosas de este tipo, ¿no?, pues para poder, ¿no?, por una parte acceder a la información que
bueno, pues que está pública en la red, pero quizás en fuentes de datos muy diferentes, en medios de comunicación, en informes, en PDFs y demás, ¿no? Y un poco la IA en este sentido lo que nos da es mucha capacidad, ¿no?, de procesar toda esa información, ¿no? Al final, hemos hablado antes de modelos de inteligencia artificial más tradicionales, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con la IA generativa, con el ChatGPT y este tipo de tecnologías del lenguaje que han surgido, no, que llevan muchos años, pero que digamos que ahora han experimentado, ¿no?, un boom en cuanto a la calidad, ¿no?, del tipo de procesamientos que pueden hacer a día de hoy. Bueno, todos los vemos en el día a día, ¿no? Al final son herramientas que entienden el lenguaje humano, ¿no?, de una manera súper interesante, ¿no?, y que nos permiten, pues, procesar un montón de información en un tiempo récord, ¿no? Entonces, en este sentido, sin duda, pues este tipo de herramientas nos pueden permitir, ¿no?, procesar, ¿no?, muchísima información para establecer vínculos, establecer relaciones entre personas de la clase política, para establecer, bueno, pues identificar, ¿no?, de ahí. De hecho, hay personas que realizan, bueno, trabajos en este sentido y que resultan bastante curiosos, ¿no? Pues que destapan de alguna manera, ¿no?, tramas, entre comillas, digamos, que se dan entre bueno, pues personas que pertenecen a la clase política y demás, y lo hacen precisamente, pues gracias a tecnologías, que como bots que os decía antes, de temas de scrapping, ¿no?, que permiten, pues, entrar en páginas web, recolectar esta información que está, pues, dispersa por distintas fuentes, pero no solo eso, sino que también luego, gracias a estas técnicas de procesamiento del lenguaje y demás, son capaces de procesar esos datos, bueno, identificar vínculos, relaciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, estas tecnologías nos permiten, ¿no?, abordar este tipo de retos, ¿no?, ligados con el periodismo de datos y todo esto, ¿no? Es un ejemplo, ¿no?, de una aplicación que nos permitiría, ¿no?, pues, digamos, identificar, ¿no?, relaciones que, pues, a priori, ¿no?, por un humano, ¿no?, pues puede costar muchísimo tiempo identificarlas, y pues la tecnología nos permite hacerlo de una manera mucho más ágil, ¿no? Aunque, si me permitís, cuando hablabas, Alejandro, de transparencia, a mí me preocupa mucho todo lo que tiene que ver con un sesgo inevitable, especialmente de género y de raza. Me explico. Como al fin y al cabo estas herramientas lo que hacen es entrenar en base a background histórico, o bien de texto, o bien de datos, o bien obviamente de fotografías e historia. Y no podemos obviar que la historia es más masculina que femenina, ¿verdad? Más, digamos, de unas razas que otras. Claro, es muy difícil evitar que cuando estas herramientas se han entrenado con una biblioteca de datos muy, muy grande, muy histórica, pues no siga, ¿verdad?, parte de esos sesgos, ¿no? Y esos sesgos, de forma inevitable, cuando nos dan esos resultados de ChatGPT o de muchas otras herramientas, también nos proyectan a presente y a futuro, ¿no? Así que eso es quizás un posible riesgo en el ámbito de transparencia que debemos tomar nota y tomar precaución. De hecho, bueno, recientemente, ¿no?, se veía uno de los chatbots famosos ahora a día de hoy, que a las 24 horas se volvía completamente misógino, ¿no?, y se volvía completamente racista, ¿no? Exacto. Entonces, ir trabajando también un poco con eso, ¿no? En ese sentido, sí que hay ciertos críticos que argumentan que también esta inteligencia artificial en política podría llevar precisamente a eso, a la falta de la transparencia y a la manipulación de la información. Y hay una combinación, yo creo, letal, que es el cóctel inteligencia artificial y fake news. O sea, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? Por ejemplo, Xavier, ¿cómo crees que nos podemos resguardar de ello? Esto, Alejandro, es brutal. Es decir, hace un año, cuando hablábamos de campañas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o de Brasil, ¿no?, cómo corrían los mensajes de WhatsApp con vídeos manipulados, falsos, etcétera, digamos, nadie se imaginaba, porque estábamos hablando de vídeos que alguien hacía y que ponía que era en un país cuando en realidad era otro, ¿no?, o que era un tipo de persona cuando en realidad era otra, ¿no? Y alguien pues creía o no lo que leía en ese WhatsApp, ¿verdad? Pues que ahora hemos dado 5 pasos más allá. Ahora estamos hablando de que alguien crea a propósito un vídeo o una foto con el objetivo de engañarte.
Es decir, no es que busca una foto o un vídeo hecho en X situación y pone que está en Y y tú luego te fías o no. Es que está hecho a propósito para mentir y a propósito buscado para que sea en X, ¿no? Por decir algún ejemplo. Y eso, claro, sumado, si hace un año ya teníamos problemas a veces para discernir, ¿no? O falta de cultura, ¿verdad? Para discernir lo que es verdad y lo que no. Si encima le añadimos que estamos entre el inicio de vídeos hechos a propósito para ser falsos, esto es la bomba. Por eso es tan importante que medidas como en el ámbito de la Unión Europea se legisle muy rápido para que se obligue de alguna forma, o al menos se intente, a que todos los vídeos que se creen o descarguen en la Unión Europea tengan, para entendernos, algún tipo de marca de agua que los diferencie de los vídeos teóricamente auténticos para como mínimo intentar parar el golpe aquí. De hecho, había en una entrevista Elena Matute, que era es catedrática de Psicología de la Universidad de Deusto, decía que había que reglamentarlo, ¿no? Había que legislarlo y pensar hacia dónde podíamos ir, ¿no? Con todo esto. ¿Crees, Leire, que es posible establecer salvaguardas, regulaciones adecuadas en este caso para evitar estos problemas potenciales? Sin duda, ¿no? Algo hay que hacer, ¿no? Porque como bien decíais, al final, no sé dónde leí también hace poco un término que me pareció como bastante significativo, que es que vamos a vivir una especie de crisis de la verdad, digamos, de alguna manera, ¿no? Al final, va a ser cada vez más difícil, ¿no? Discernir, ¿no? Lo que ha sido creado por un humano y lo que ha sido creado por una máquina, ¿no? Que no sé hasta qué punto en algunos contextos puede ser más o menos relevante, ¿no? Pero la realidad es que va a ser difícil de discernir un poquito la realidad de la ficción incluso, ¿no? Vamos a vivir, ¿no? Seguramente un futuro en el cual pues, los propios contenidos, ¿no? Que se crean en Internet, que hasta ahora pues más o menos eran creados por humanos, pues ahora cada vez más, ¿no? Estos contenidos, tanto no solamente ya de imágenes, ¿no? Sino de texto, de imágenes, etcétera, pues cada vez más van a ser creados también por máquinas y demás, ¿no? Y luego otro tema que también me parece súper interesante es el hecho de que estamos acostumbrados, ¿no? A consumir contenido a través de Internet, ¿no? A través de Google y buscadores similares en los cuales, bueno, pues mejor o peor, ¿no? Pero al final tenemos acceso a distintas fuentes de información, ¿no? Que entre las que podemos navegar, ¿no? Y entre las que decidimos también, ¿no? Con qué contenido nos quedamos de alguna manera, ¿no? Y de este modelo vamos a pasar o estamos pasando cada vez más a un modelo en el cual consultamos a un chat, ¿no? Para acceder a una determinada información y es una única fuente, ¿no? La que nos está, en este caso, suministrando, ¿no? Esta información que requerimos, ¿no? Y a la que le dotamos de un cierto nivel de fiabilidad, ¿no? Entonces, es un tema que creo que es súper interesante y sobre el que sin duda tenemos que reflexionar y no solo esto, ¿no? Sino reflexiones mucho más profundas, ¿no? Sobre qué impacto va a tener pues, este tipo de tecnologías en la sociedad en la que queremos vivir, en la educación de nuestras hijas e hijos, en el futuro de nuestros trabajos y de nuestras profesiones y demás, ¿no? Incluso. No sé hasta qué punto, perdona, decía que no sé hasta qué punto me parece interesante la alternativa de pararlo todo y ponernos a pensar y ponernos a legislar, ¿no? Porque también es verdad que, por otra parte, nos está pasando con otras legislaciones, ¿no? De otros ámbitos también del ámbito digital, sobre todo, en el cual, claro, digamos que las reglas, ¿no? A las que se tienen que ceñir empresas de otros países son diferentes, ¿no? Digamos que las normas para las empresas europeas en este caso siempre son como más estrictas, ¿no? Y en cierta forma también esto a lo que nos suele llevar es a una desventaja, ¿no? Competitiva en este sentido, ¿no? Y es un poco lo de siempre, que la legislación suele llegar tarde, a veces de manera apresurada y a veces tal, y muchas veces se penaliza, ¿no? También a nuestros proyectos y demás, ¿no? Entonces, creo que es un tema que sí o sí hay que ponernos las pilas con él porque tiene un impacto brutal, ¿no? Pero también me da un poco de miedo, ¿no? No sé muy bien de qué manera, ¿no? Esto puede ser al final esto de, bueno, vamos a legislar corriendo mal y no sé con qué impacto, ¿no? Si me permitís poner un ejemplo muy, muy gráfico sobre esto que decía Leire, muy gráfico. Por no ir más allá, 1 año o 2 años, cuando un chaval, por ejemplo, tenía que hacer en su instituto un trabajo, por ejemplo, sobre cambio climático, cogía Google y buscaba datos sobre cambio climático, ¿de acuerdo? Ahora o dentro de, a no más tardar 2 años, cuando también un chaval tenga que hacer un trabajo sobre cambio climático,
lo que hará será buscar esa información, en TikTok o en una red social. Cada vez se utilizan menos los buscadores como fuentes de información y se encontrará vídeos, algunos de ellos generados por IA, tal y como decíamos antes, y con el sesgo que eso puede llevar, porque al fin y al cabo un vídeo generado por IA lo único que hace es obedecer a la línea editorial, tercera o no, de quien ha creado y subido ese vídeo, por ejemplo, en TikTok, y ese joven o esa joven utilizará como fuente en su trabajo, o al menos o inspiración, ese vídeo con esos datos que ha escuchado en IA. Fijaos, lo decía Leire, fijaos la diferencia de buscar en una enciclopedia que te da datos más o menos sin filtrar, pero con fuentes, a tener que refiarte de vídeos generados por IA sin ninguna trazabilidad, ¿no? Ahí está uno de los peligros, digamos, más gráficos y simples de la IA aplicada también al campo del sesgo. Y hay otra brecha también que es quizá la brecha de desigualdad en tanto y cuanto a los recursos y los conocimientos técnicos, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial también se basa un poco en eso. ¿Cómo creéis que podemos abordar este desafío? Yo en este tema, si me permitís, soy bastante optimista. También es verdad que, bueno, al final yo es mi mundo y lo veo desde otra perspectiva quizás, ¿no? Pero yo sí que veo que creo que este tipo de herramientas son muy poderosas para temas de aprendizaje, ¿no? Para ayudarnos a aprender cada día, a ser incluso autodidactas, ¿no? En muchos temas, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que son herramientas que nos pueden permitir pues entrenarnos y aprender, ¿no? Y ponernos nuestros propios retos, ¿no? Crear como nuestras propias IAs que puedan ser nuestras coaches en cierta forma, o nuestras entrenadoras, nuestras mentoras y demás, ¿no? Es decir, yo al final creo que un poco la tecnología lo que hace es estrechar, ¿no? Esta tecnología en concreto lo que hace es estrechar un poco el puente que separa el mundo de la inteligencia artificial tradicional y el mundo de las personas, ¿no? Es decir, lo que posibilita es poder hablar con las máquinas de alguna manera, ¿no? Y que cualquier persona pueda hablar con una máquina, ¿no? Y esto yo, en lugar de verlo en términos de amenazas y demás, lo veo en términos de, se puede ver desde las dos perspectivas, ¿no? Yo prefiero verlo en términos de oportunidad, ¿no? Es decir, creo que cada vez, ¿no? Las herramientas de programación, el poder construir soluciones digitales, etcétera, etcétera, van a ser más democráticas y van a estar al alcance de todos, ¿no? De hecho, yo lo veo bastante en el mercado, ¿no? Porque pues hasta hace poco nuestras empresas clientes eran empresas a las que para poder aplicar inteligencia artificial necesitaban de grandes bases de datos y grandes infraestructuras tecnológicas, ¿no? Y a día de hoy la verdad es que hay muchísimas empresas que se pueden aprovechar de esta tecnología pues para automatizar procesos, para diseñar nuevas soluciones, nuevos servicios, nuevos productos, etcétera, ¿no? Es decir, yo lo veo un poco en términos de una ventaja, ¿no? De la misma manera que mi hijo aprende más rápido a jugar al ajedrez con una aplicación de móvil, ¿no? Y desde que las máquinas saben jugar al ajedrez, los humanos somos mejores jugadores de ajedrez, ¿no? Bueno, pues yo también quiero creer, ¿no? Que esta tecnología en este sentido debería de ser eso, ¿no? Una herramienta democrática, ¿no? Pues para acercarnos a todos a la tecnología y demás, ¿no? Este es un poco por aportar un punto de optimismo en relación a todo esto que estamos hablando, ¿no? Yo voy a irme a lo distópico, ¿no? ¿Es posible que lleguemos a un punto en el que la inteligencia artificial podría reemplazar, por así decirlo, a los políticos tradicionales? Es decir, ¿podemos acabar siendo gobernados por inteligencias artificiales? Alejandro, esto me recuerda a la pregunta sobre si algún día dejaremos de votar yendo al colegio y votaremos desde casa. Es decir, ¿cómo puede ser que hoy, en el año 2023, compremos de forma segura, ¿verdad?, desde casa y no votemos electrónicamente? Todo lo que tiene que ver con la política no es solo algo que tiene que ver con un proceso obviamente seguro y obviamente trazable, sino con algo que es ritual. Es decir, tú cuando vas a un banco a hacer un trámite o cuando compras, no es un ritual político, digamos, cultural, ¿no? Y la política sí. Por eso, aunque sea tecnológicamente viable votar de forma segura, aún así todos digamos, o al menos tenemos el derecho a ir a votar
en un colegio electoral, ¿no? Y eso también tiene un poco que ver con la pregunta que hacías, en el sentido de que es obvio que los políticos cada vez están más apoyados por los datos que ahora se llaman IA, hace 2 años se llamaban sondeos, ¿de acuerdo? Y hace 20 años se llamaban percepciones, por ejemplo, ordenando el volumen de cartas y temáticas que tenían, ¿de acuerdo? Es decir, el tratamiento de datos siempre ha estado inherente a la política, pero yo quiero pensar que igual que hay el ritual de votar, siempre habrá el ritual de ser gobernados por personas humanas. Y al final para mí también va mucho en relación a lo que hablábamos antes, ¿no? De esta reflexión de qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Es decir, si por ejemplo pensamos en que queremos que los coches se conduzcan solos, sean conducidos por una inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si realmente que el hecho de que los coches conduzcan solos pues va a reducir, ¿no? El número de muertes, va a reducir tal, o es que son temas que hay que poner encima de la mesa y que hay que plantearse, ¿no? ¿Qué rol va a tener la inteligencia artificial en la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas? ¿Qué rol va a tener la inteligencia artificial en el futuro de las profesiones y de las empresas? Bueno, pues es un poco, para mí, esa es un poco la clave, ¿no? Si la inteligencia artificial o una inteligencia artificial es capaz de distribuir los presupuestos de una administración pública de manera más eficiente a como lo hace un político, ¿no? Bueno, pues quizás hay que dejarle, ¿no? Que la IA tome ciertas decisiones, ¿no? Pero al final todo esto tiene que estar siempre, ¿no? Decidido, ¿no? Por un humano, ¿no? Y tiene que darse esa reflexión más profunda, ¿no? De qué es lo que queremos como sociedad, ¿no? No dejarnos llevar hacia adelante y ver un poco esto a dónde nos lleva, ¿no? Sin rumbo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Un poco ligado a lo que decías. Sí, Xavier, sí. No, pensaba que de hecho en el ámbito del gobierno ya hay decisiones que se toman en referencia a la IA. Yo, por ejemplo, pienso en todo lo que es atención ciudadana, teléfonos de emergencias, por ejemplo, o decisiones, por ejemplo, en el ámbito de consumo de sectores estratégicos como el agua, energía, etcétera. Como hay patrones de consumo, lo decíamos antes, y se puede prever, ¿no? Hábitos de consumo, etcétera, todo eso, ese Big Data se aprovecha en el ámbito de información y también de decisiones. Ahora que estamos en una sequía, la sequía también se ayuda del Big Data para poderse gobernar, ¿no? Quiero decir que tampoco es que seamos, ¿verdad?, negacionistas de los datos, ¿no? Pero sí que al fin y al cabo una democracia es de personas y eso confiemos de que no termine. ¿Estamos preparados? Sí, No, perdona, Alejandro, pero un poco en línea con lo que decía ahora Xavier, ¿no? El tema de, por ejemplo, la atención a la ciudadanía, ¿no? Ojo, pues igual es que nosotros, por ejemplo, el tipo de soluciones que estamos trabajando bastante son en este sentido, ¿no? Cómo la inteligencia artificial puede ayudar, ¿no? a dar, ¿no? un mejor servicio, una mejor atención a la ciudadanía, ¿no? A través de herramientas interactivas que sean capaces también de traducir de alguna manera, ¿no? La información de un contexto más técnico a un contexto más popular, digamos, ¿no? O facilitar, ¿no? las búsquedas en las webs de las administraciones que suelen ser muchas veces pues un infierno, ¿no? Para muchas personas de a pie o el tema de, pues eso, ¿no? Llamar a un teléfono que te atiende nadie o te atiende de una mala manera, tal, no sé qué, de una máquina o lo que sea, pues cómo agilizar ese proceso para que pues la atención a la ciudadanía sea cada vez más eficiente. Bueno, hay un montón de ámbitos en los que la tecnología tiene que ayudar sin duda, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar que estos algoritmos y sistemas que algunos ya se están utilizando en política sean éticos y justos? Que yo creo que también es otro de los grandes debates, ¿no? La ética, la justicia, la moralidad que puede adoptar o no una inteligencia artificial. Es un poco lo que hablabais antes de la ética, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé en el mundo de los datos, cuando empecé mi carrera profesional, ¿no? Trabajaba como muchas de las científicas de datos, ¿no? La mayoría que tenemos ya canas, ¿no? Pues en el ámbito de las finanzas, ¿no? Y entonces los bancos y las entidades financieras nos contrataban, ¿no? Para que a través de la inteligencia artificial decidiéramos, ¿no? A qué personas, ¿no? Tenemos que darle un préstamo y a qué personas no, es decir, calcular de alguna forma la probabilidad de que alguien no pague un préstamo, ¿no? Entonces, en este tipo de modelos en los que tú decides a quién le das un préstamo y a quién no, está prohibido, ¿no? Utilizar variables de género, raza, etcétera, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero claro, el problema no es ese, ¿no? El problema es que si la sociedad
en la que vivimos, ¿no? Tiene esos sesgos, es decir, si es real que en nuestra sociedad las mujeres tenemos salarios inferiores a los hombres o las personas de unas determinadas razas o de unas determinadas procedencias tienen peores salarios, etcétera, etcétera, pues obviamente, independientemente de que tú no vayas a incluir en el modelo este tipo de variables para decidir a quién le das un préstamo o a quién no, esa no es la cuestión, ¿no? La cuestión es que como sociedad tenemos sesgos, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, la IA toma esos sesgos de los datos de los que se entrena, ¿no? Entonces, el problema está ahí, o sea, ¿cómo se evita eso? Hombre, pues es difícil y es complejo, ¿no? Es un reto, ¿no? Exacto, es decir, esto es muy importante porque todos los esfuerzos que se han hecho en el ámbito legislativo para evitar sesgo, ahora pienso, por ejemplo, que la campaña del 28M se hizo popular, que el candidato socialista, Pedro Sánchez, legisló para que se evitara la discriminación por cáncer, por ejemplo, a la hora de pedir hipotecas, ¿no? Pero claro, si esto es una información trazable, la IA quizás puede generar nuevos sesgos solo a partir de la información, ¿no? Y si la IA detecta que, como decía Leire, que las mujeres cobran menos que los hombres, automáticamente puede crear ese sesgo. Por eso es tan importante que se legisle de una forma estricta a la hora de usar algoritmos. Aún así, esto es un poco utópico, porque al fin y al cabo estamos hablando de empresas privadas que no tienen la sede en la Unión Europea y que al fin y al cabo son negocios particulares, con lo que, digamos, nuestra capacidad pública, por decirlo así, de entrar en sus casas para decirles cómo tienen que cocinar sus platos es como mínimo muy limitada, ¿no? Así que lo vemos, por ejemplo, ahora en TikTok, que TikTok cada vez es una app más popular, pero al mismo tiempo vemos como cada vez más países, sin ir más lejos, Francia, lo prohíben que lo utilicen sus funcionarios por un tema de posible fuga de información hacia el gobierno chino. Es un poco una dicotomía, ¿no? Pero es que estamos ahí, al fin y al cabo, cuando empresas privadas, digamos, crean apps tan populares, esto es un arma de doble filo. Una, popular, pero dos, también por el potencial de mal uso de datos que ya tiene. Como siempre, un placer escucharos y aprender sobre todo de inteligencia artificial y en este caso sobre un ámbito muy delicado que creo que es el de la política. Un auténtico placer, reitero. Xavier Tomás, consultor de comunicación política, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y Leire Legarreta, CEO de la consultoría de inteligencia artificial We Are Clickers, muchas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un placer charlar sobre estos temas tan inquietantes y apasionantes a la vez. Y hasta aquí una nueva edición del Cerebro de la Máquina. Como habéis escuchado, hoy de nuevo con un programa muy enriquecedor e interesante. Cada día tengo más claro que los desafíos y el potencial de la IA están por todos lados. Nosotros continuaremos analizándolos aquí, en el Cerebro de la Máquina. Hasta entonces, que vaya bien. Hasta la próxima. El cerebro de la máquina. Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.